Y vamos a compartir pantalla nuevamente. Y ahí pueden ver lo que les estoy proyectando. Sí, profe. Ok, Sí, listo. perfecto. Ok, listo. Entonces, pues ya pues vamos a hablar, pues como les había comentado, durante este semestre, durante este tiempo, vamos a estar impartiendo con ustedes lo que es la asignatura de costos. Entonces, cuando hablamos de la asignatura de costos, tenemos, digamos, 3 unidades de manera genérica para poder darle, para poder darle culminación a lo que es el programa. Entonces, cuando hablamos de la unidad número 1, estamos hablando de las generalidades de los costos. Entonces, vamos a comenzar a hablar de las bases de lo que son costos. Entonces, vamos a estar hablando del ámbito de aplicación, del costo y sus elementos, del estado de costos. Entonces, eso es lo que vamos a estar desarrollando durante estas 4 unidades y prácticamente lo que vamos a desarrollar durante el primer corte. Ya la segunda unidad vamos a hablar de sistemas de costeo. Entonces, vamos a hablar del sistema de costeo por absorción, el sistema de costeo variable, el sistema de costeo. A veces que digamos que existen otros sistemas de costeo, pero en términos básicos eso es lo fundamental. Eso es lo que vamos a estar desarrollando durante el segundo corte y ya en el tercer corte, que es la unidad número 3, vamos a hablar del análisis de costo en las organizaciones. Entonces ya vamos a darle un poco de, digamos, del uso que se le da a aquellos estados de costo. Entonces vamos a estar en el estado de contribución nacional, de contribución marginal, el punto de equilibrio y vamos a hablar de apalancamiento sin necesidad de poder llegar, sin necesidad de llegar a lo que es la gerencia financiera, sino las bases que les van a servir a ustedes para la gerencia financiera. Y de esta forma obtenemos cada una de las competencias que queremos. Cuando hablamos de la asignatura de costos, hay una pertinencia, que quiere decir que los sistemas de costos constituyen el subsistema de información de contabilidad financiera que registra todas las transacciones de costos de producción y comercialización de bienes y servicios. Y quiere decir que cuando hablamos de costos, los costos son muy importantes para las empresas porque los costos se constituyen en la información, en una información muy importante para la toma de decisiones y también para mirar cómo le ha ido a la gerencia. Quiere decir que cuando tú analizas lo que tiene que ver con, digamos, con los costos y analiza con cada uno de esos estados financieros, porque por ejemplo, ustedes en fundamento de contabilidad lo que debieron dar, bueno, o lo que dieron, para los que ya, pues ya la dieron, allí en fundamento de contabilidad comprenden y aprenden ¿a qué? A generar estados financieros, a crearlos. Acá no, acá lo que me interesa es analizar exclusivamente a los que tienen que ver con el costo. Entonces, aquí ya lo que vamos, digamos, lo que vamos formando es que es poder darle uso a esos estados financieros que por sí solos no dicen nada, sino que hay que saber leerlos. ¿Ya? Entonces, si hay algún problema en la estructura de costos o un problema de costos en la empresa, claro, es importante los estados financieros, pero hay que analizar muy bien esos estados financieros, hay que analizar muy bien el sistema de costeo. Entonces, eso es la importancia que tiene la asignatura y ustedes como estudiantes de negocios internacionales o de administración de empresas o más de contaduría, es importante que ustedes comprendan cómo es el proceso de planeación, control y toma de decisiones a través de los costos. O sea, ustedes que van a gerenciar, ustedes que van a estar inmersos dentro de los procesos administrativos gerenciales, es importante que ustedes conozcan de costos y conozcan el uso que se le da a esos, digamos, esos. Cuando hablamos de competencias, inicialmente, pues las competencias a adquirir dentro de la asignatura es capacidad de aprender y actualizarse en temas de costos, compromiso ético en el desarrollo de las actividades de costo y capacidad de trabajo en equipo para la interpretación de los estados financieros. Entonces, mire, como les acabo de decir, que más que proyectar o identificar un estado financiero, construirlo, que eso es de fundamentos de contabilidad, ya es interpretar esos estados financieros,
Ya es analizar la estructura de la empresa para poder identificar cómo está estructurada la misma empresa. Entonces es importante que ustedes vayan concibiendo cada una de estas competencias. Y ya unas competencias específicas como identificar y comprender los fundamentos y disposiciones normativas de la contabilidad financiera en el ámbito nacional e internacional, permitiendo un óptimo desempeño del estudiante en un contexto profesional. Entonces, mire, cuando hablamos de digamos, de competencias o hablamos más bien de las NIF, de las normas internacionales de información financiera, esas normas no son exclusivamente para los contadores, no. Esas normas deben comprenderlas todos los que están inmersos dentro de la estructura administrativa y gerencial de la misma. Entonces, ahí es que se le da una gran importancia que ustedes puedan comprender, comprender las asignaturas de costo y que puedan adquirir las competencias. Digamos, segundo, reconocer los hechos empresariales que se realicen en un ciclo económico, que permitan el registro, control, relevancia y aseguramiento de la información contable básica para la administración o emprendimiento de una organización. Entonces, miren que usted debe estar la capacidad de poder reconocer hechos empresariales. ¿De qué? Porque recuerden que cuando hablamos de fundamentos en contabilidad y comenzamos a estructurar, a diseñar, a construir estado financiero, eso se da a través de un ciclo, el ciclo contable. ¿Por qué? Porque se debe registrar todos los acontecimientos o hechos que sucedan dentro de la empresa en términos económicos y financieros, para poder darle una relevancia a eso, para poder darle un uso. Y eso está relacionado también, por ejemplo, con la competencia número 3, dice interpretar la información contable y financiera básica de una organización para iniciar con procesos de toma de decisiones. Entonces, ahí es importante que ustedes miren lo importante que tiene la asignatura. Y es más, cuando ustedes, por ejemplo, los que son estudiantes de negocios internacionales, para poder llevar un producto al extranjero, para poder exportar un producto, es fundamental que ustedes sepan costear. Lo mismo, ¿por qué? Porque dependiendo a las condiciones, digamos, a las condiciones pactadas dentro del contrato de compraventa de mercancías a nivel internacional, así la empresa puede tener una responsabilidad sobre la mercancía. Entonces hay unas condiciones que es que tú se la coloques al cliente en su empresa, ya en el extranjero, o no. Bueno, también puede ser que yo te la coloco hasta el puerto, hasta nuestro puerto. Entonces, dependiendo de las condiciones del pactadas en la compraventa de mercancía, así miren que la estructura de costos va a aumentarse o disminuirse. Hay que saber costear muy bien el producto para poder establecer el precio adecuado, óptimo. Y lo mismo, por ejemplo, para quienes estudian administración de empresas. Claro, la administración de empresas requiere de que ustedes como administradores verdaderamente conozcan cómo es la estructura de costos, o sea, cómo se está haciendo para estipular un precio. Y lo mismo los que estudian contabilidad, mucho más, porque ellos son los que crean, ellos son los que verdaderamente tienen una mayor influencia o un contacto directo con todo lo que tenga que ver con los costos. Entonces, miren que por eso es que es muy importante y eso es cada una de las competencias que van a adquirir. Entonces, digamos que aquí hay unos referentes bibliográficos donde ustedes pueden estar consultando. Igualmente, cuando ustedes van a consultar, consulten información o páginas que sean verídicas. Igualmente, yo les voy a estar colocando dentro de la misma EVA, la plataforma EVA, unos links para que busquen libros, para que vayan directamente a la fuente. Entonces, ya entrando, digamos que en lo que es, digamos, los costos, vamos a recordar un poco algunos conceptos que son básicos, que ustedes dieron en fundamentos o que en algún momento digamos, los han escuchado. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar? Por ejemplo, con la contabilidad. Entonces, definiendo la contabilidad. ¿Qué es la contabilidad para ustedes? A ver, ¿quién me dice?
¿Qué es la contabilidad para ustedes? ¿Cómo podemos definirla? ¿Quién me dice? Busque allí, bueno, o búsquenlo allí en Google. Allí y me van comentando. La contabilidad es el sistema de control y registro de los gastos e ingresos y demás operaciones económicas que realiza una empresa o entidad. Ok, muchas gracias, Orianis. Entonces, miren, cuando hablamos de contabilidad, no es más que ese registro de ¿qué? De todas esas transacciones financieras y económicas que desarrolla la empresa en el día a día. Entonces, ahí es donde nace. Entonces, por eso es que hay una diferencia entre lo que es la contabilidad y la contaduría pública. ¿Ya? No es lo mismo que hablar de contabilidad que de la contaduría pública, porque la contabilidad es la disciplina. La contaduría pública es la profesión que ejercen las personas que han estudiado la contabilidad y todo lo que implica y todo lo que implica. Entonces, ahí es donde parte todo, desde la contabilidad. No es más que ahí se registran todas las transacciones sobre las bases, sobre los cuales van a tener que base para poder la toma de decisión. Entonces, la contabilidad se divide en muchos campos. Dentro de eso tenemos los costos. Entonces, cuando ya hablamos de NIF, son las normas internacionales de información financiera. Entonces, cuando hablamos de las normas internacionales de información financiera, es que, ¿qué ocurría antes? Por ejemplo, hace algunos años, cada país tenía su normatividad en términos contables, cada país. Entonces, Colombia tenía su normatividad y de acuerdo a las condiciones internas, así eh, podía, digamos, así se debía que las empresas debían llevar la contabilidad. Pero con la internacionalización de la economía, ¿qué ocurre? Y es que las empresas están más relacionadas con el exterior. Entonces, para simplificar todos esos procesos contables, nacen lo que es las normas internacionales de información financiera. Entonces, ya no hay unas normas, hay normas nacionales, pero hay unas normas centrales que son internacionales. Entonces, esas normas internacionales las dicta digamos, un instituto internacional de contabilidad y todos los países deben asumirlas y contextualizarlas y amoldarlas. ¿Ya? Entonces, las empresas deben acoger esas normas y la contabilidad deben llevarla a través de ellas. Entonces, existen muchas normas entonces, y las normas, digamos, estamos en un proceso de implementación, aunque ya tenemos algunos años, igualmente no, digamos, las empresas están aprendiendo de esas normas y los mismos gerentes y los mismos empleados, directivos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que dice. Hay unas normas internacionales que son los principios donde se dictan los principios para poder llevar la contabilidad a nivel nacional e internacional. ¿También eso qué sirve? Eso sirve mucho cuando una empresa nacional va a solicitar un crédito a nivel internacional. Ok, entonces ahí indiscutiblemente su contabilidad debe estar bajo las NIF, que son normas internacionales de información financiera, o cualquier relación que tengan entre empresas de diferentes países, es más fácil poder analizarlas porque van a estar medidas con o están elaboradas bajo unos mismos lineamientos. Entonces, cuando hablamos de la sección 1 a la 8, pues habla específicamente de las pymes. ¿Por qué? Porque hay unas normas internacionales de información financiera para empresas grandes y hay unas NIF para empresas pequeñas. Entonces, en estas NIF, desde la sección 1 a la sección 8, es exclusivamente para pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque no todas las empresas son iguales, no todas las empresas tienen la misma estructura financiera ni el respaldo financiero. O sea, hay empresas que tienen un departamento de contabilidad bastante estructurado y que es mucho más fácil poderlas implementar. Pero las pymes que muchas llevaban una contabilidad muy incipiente, hasta en Excel o en libros manuales,
también deben comenzar o ya debieron comenzar a implementar. Para eso es mucho más, si les dieron unas herramientas o unas normas que fuesen más fácil la implementación, ¿por qué? Por las condiciones mismas. Bueno, estado financiero. ¿Qué son los estados financieros? A ver, busquen allí qué son los estados financieros y me comentan. ¿Qué son? Eh, bueno, los estados financieros son el reflejo pues, de la contabilidad de una empresa y son aquellos también que muestran la estructura económica de esta. En ellos se plasman las actividades económicas que se realizan en la empresa durante pues, un determinado periodo de ella. Muy bien, María Alejandra. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos la contabilidad y tenemos los estados financieros. Entonces, los estados financieros ya reflejan la información de cada uno de los acontecimientos, ¿Por qué? Porque la contabilidad registra, pero esos registros se ven reflejados ¿dónde? En los estados financieros. Esos registros desde la contabilidad se ven reflejados en los estados financieros. Entonces, los estados financieros reflejan la realidad económica de la empresa, lo que hace la empresa en el día a día, cómo está estructurada la empresa en términos de cada uno de esos sistemas o formas de poder presentar la información. Entonces, cuando hablamos de costos, esos estados financieros tienen unos objetivos. Entonces, el primer objetivo es proporcionar información sobre la situación financiera. Entonces, como dijimos, como pues nos acaba de decir la compañera María, y es que esos estados financieros lo que reflejan es la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la misma. Entonces, ¿para qué sirven los estados financieros? Para tomar decisiones. Entonces, esos estados financieros lo que nos sirven en última es para la toma de decisiones en términos económicos. ¿Por qué? Porque eso está reflejando la realidad económica de la empresa. Entonces, esa realidad hay que debe tener un uso de esa realidad, esos estados financieros. ¿Y por qué es importante? Para la toma de decisiones. Entonces, ¿y para a quién le sirve esos estados financieros? Entonces, hay muchos usuarios que son externos. Entonces, también los estados financieros muestran el resultado de la administración. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, está el estado de resultados. Entonces, el estado de resultados, pues que antes se llamaba, por ejemplo, el estado de pérdidas y ganancias, muestra las utilidades, bueno, pues muestra ingresos, muestra costos, muestra gastos, cuánto se está pagando de impuestos, cuál es la utilidad del periodo, ¿ya? ¿Eso para qué sirve? También para tomar decisiones, pero también sirve para mirar cuál ha sido el resultado de la administración, de la gerencia. Entonces, si las utilidades no han crecido durante largos periodos, ¿a quién le ha ido mal? Le ha ido mal a la empresa, pero es el resultado de la gerencia. La gerencia es la que tiene que tomar las decisiones acertadas para que las utilidades vayan creciendo o que la empresa se comporte de una manera, de una mejor manera. Bueno, entonces hay un estado un estado financiero que se llama situación financiera. ¿Y la situación financiera qué es? A ver, ¿quién me dice? El estado de situación financiera, ¿qué nos dice? ¿Quién lo busca por allí y nos comenta? Estado de situación financiera. A ver, ¿quién nos dice? A ver, ¿quién lo busca por allí y nos comenta cuando hablamos, por ejemplo, del estado de situación financiera, que es, digamos, el primer estado que vamos a analizar, que ya es información que ustedes traen, que ya conocen.
El estado de situación financiera es un estado financiero básico que informa en una fecha determinada la situación financiera de la empresa y pues se encuentra estructurado por el activo, el pasivo y el patrimonio. Muy bien, Oriane. Entonces eso, el estado de situación financiera se llamaba antes ¿cómo? O, sí, sí, bueno, todavía lo seguimos llamando así, pero ya bajo la SNIF no se llama, si no, no se llama normalmente como lo llamamos, sino ahorita se llama estado de situación financiera. Entonces, el que tiene activos, pasivo y patrimonio también se conoce con el nombre de ¿qué? El que muestra el activo, el pasivo y el patrimonio. También se conoce como ¿qué? En la empresa. Como el balance general. Recuerden, el balance general que muestra activos, pasivos, patrimonio. Eso quiere decir que ya no, en términos de NIF, de normas internacionales de información financiera, ya no lo llamamos balance general, sino se llama estado de situación financiera. Y ese estado de situación financiera tiene activos, pasivos y patrimonio. Entonces, cuando hablamos del activo, ¿qué son los activos? Recuerden, ¿qué son los activos? ¿Cómo podemos definir los activos? Ahí cuando vimos contabilidad, cuando dieron contabilidad, los que ya lo hayan dado. ¿Qué es el activo? A ver. Los activos, el activo pues son los bienes, derechos y otros demás recursos de los que dispone una empresa. Por ejemplo, construcciones, muebles. Muy bien, María Alejandra. Entonces eso es, cuando hablamos de activos, los activos son, digamos, son todos los derechos que tiene la empresa. Y eso puede estar representado en qué. Entonces recuerden mucho, los activos pueden estar representados en qué. En efectivo, puede estar en banco, pueden estar en inventario, pueden estar en maquinarias, en equipos, en equipos de oficina, pueden estar representados en infraestructura, en acciones. Todo eso son ¿qué? Son activos, son todos esos derechos que tiene la empresa y que les van a servir para explotarlo y que eso genere ingresos. Entonces, eso es lo que son los activos. Cuando hablamos de pasivos, ¿te recuerdan qué es un pasivo? ¿Qué comprende un pasivo? Profe, son las deudas que la empresa posee. Exactamente, Nicole. Cuando hablamos de pasivo, hablamos de deuda, estamos hablando de compromisos que la empresa tiene y que esos compromisos pueden ser de corto o de largo plazo. Entonces, cuando hablamos de corto plazo, cuando la deuda que tiene la empresa es menor a un año. Si ya la deuda es mayor a un año, se dice que es un pasivo que es de largo plazo. Esos pasivos pueden ser con quién. Los pasivos pueden ser con proveedores, pueden ser con el Estado, se le puede deber también a los empleados, a los dueños de la empresa, etcétera, etcétera. Una institución financiera. Entonces, a eso los pasivos pueden estar representados en esos conceptos. Y por último, cuando hablamos del patrimonio, dentro del estado de situación financiera, ¿qué comprende el patrimonio? ¿Quién nos dice? A ver, cuando ya hablamos del patrimonio, ¿qué comprende? Bueno, entonces cuando hablamos del patrimonio, ajá, ¿qué iba a decir? Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen los medios económicos para que una empresa funcione. Ok, listo. Muchas gracias, Matilde Lina. Listo. Entonces, cuando hablamos ya del patrimonio, pues como nos dice la compañera, ahí ya tenemos que tener en cuenta que es la diferencia entre activos y pasivos. Entonces, la diferencia, ¿qué quiere decir? Si yo tengo unos activos, a esos activos les resto los pasivos, en última me va dando ¿qué? El patrimonio. Entonces, ya en última, el patrimonio está representado, es con lo que verdaderamente cuenta quién, con lo que verdaderamente cuentan los dueños, los accionistas de la empresa. Entonces, recuerden que cuando hablamos de la ecuación básica, contable,
¿Qué es igual? Activo es igual ¿a qué? A pasivo más patrimonio. Tenemos los activos y los activos siempre deben ser, en la parte de la ecuación, activo es igual a pasivo más patrimonio. ¿Ya? Eso es lo que se representa ¿dónde? En el estado de situación financiera. Además de que hay activos, pasivos y patrimonio que están dentro del estado de situación financiera, pues la empresa obtiene ingresos, la empresa tiene gastos, el efectivo, por ejemplo, el efectivo que es un activo, los deudores comerciales, que son ¿quiénes? ¿Quiénes son los deudores comerciales? Deudores comerciantes. ¿Deudores comerciantes qué es? Es un activo, son las deudas que tiene el cliente con la empresa. También tenemos inventarios. ¿Los inventarios cuáles son? Los inventarios están representados ¿en qué? En materia prima, en productos en proceso o productos terminados. Entonces, esos son conceptos que usted tiene que comenzar a recordar porque eso lo vamos a utilizar en la asignatura de costos. También tenemos un activo que es propiedad, plantas y equipos. Hay unos activos que son intangibles. Hay unos acreedores comerciales. Los acreedores comerciales ya son el pasivo. Los acreedores comerciales son aquellas deudas que tiene la empresa con el que nos da la materia prima. Hay pasivos financieros que son con instituciones financieras. Hay pasivos y activos por impuestos. Quiere decir que en ocasiones la empresa le debe al Estado por concepto de impuestos. Hay provisiones, por ejemplo, hay activos corrientes, hay pasivos corrientes, como les dije ahorita. La diferencia, ¿cuál es el activo y el pasivo corriente? Aquellos activos y pasivos que son, por ejemplo, los pasivos que son a menos de un año son pasivos que son corrientes. Y aquellos activos que son muy líquidos, como ¿cuál? Como el efectivo, como el inventario, son activos que son corrientes. Las acciones, que son derechos que tiene una persona sobre la empresa, son activos también. Está el estado de resultados. El estado de resultados, ¿qué muestra? Como les dije, pues no hace mucho, el estado de resultados muestra si en la empresa, en un periodo determinado, se obtuvo ganancias o pérdidas. Por eso es que antes se denominaba estado de pérdidas y ganancias. Está el estado de flujos de efectivo, que lo que muestra es entradas y salidas de dinero reales de la empresa. Ya, pues digamos que de manera genérica, ¿cuáles son los estados financieros básicos? El estado de posición financiera, el estado de resultados integral, el estado de flujos de efectivo, el estado de variaciones en el capital contable. Esos, digamos que son estados financieros más avanzados, digamos que, y que en cada periodo la empresa debe dar muestra de ellos. Entonces, digamos que aquí hay algunas definiciones relacionadas con lo que es, digamos, ya los costos en la empresa. Entonces, cuando ya hablamos, entonces ya recordamos un poco lo que fue o lo que es fundamentos de contabilidad o algunos conceptos que son importantes para poder continuar en lo que es la asignatura de costos. Entonces, cuando hablamos ya, digamos, ya hablamos de costos, ¿quién nos lee lo que dice ahí? A ver, ¿quién nos comparte? Una de las maneras más frecuentes de medir el éxito de una empresa es en términos de la utilidad neta, la cual depende de la relación ventas-costos. Las ventas sufren modificaciones por cambios en el precio unitario, el volumen y la mezcla de productos de venta. A su vez, los costos sufren modificaciones por cambios en los costos variables por unidad. Los costos fijos totales, el volumen y la mezcla. Profe, Ok. la próxima también o ya, ahí. Hasta allá. Ok, No, igual ya ahí está. Muchas gracias. Entonces dice, ok, listo. Entonces, ¿cómo se mide si una empresa tiene éxito? Ok, una empresa tiene éxito cuando obtiene utilidades, ¿ya?
Eso es tener éxito, digamos, en términos empresariales. Entonces, a la gerencia le fue bien cuando la utilidad periodo a periodo está creciendo. ¿Y de qué depende la utilidad? De esto, de la relación ventas-costos. De eso depende la utilidad. ¿Por qué? Porque si las ventas crecen y los costos crecen, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué pasa con la utilidad? Entonces, digamos que en términos de resultados no va a haber mucho la diferencia, pero todo lo contrario, si las ventas crecen, pero los costos los podemos permanecer constantes, ahí sí la utilidad va a terminar incrementándose. O lo contrario, ¿qué pasa si las ventas disminuyen, pero los costos permanecen igual o aumentan? Ahí le va a ir mal a la empresa, a la empresa le va a ir mal, entonces no va a tener éxito. Entonces siempre tenemos que tener presente la relación ventas-costos y que esa relación, el costo se disminuya, se minimice, pero las ventas comiencen a incrementarse, eso sí, sin sacrificar, sin sacrificar calidad del producto. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué cambian las ventas? Estas ventas que están aquí de este lado, ¿por qué se modifican? Ok, primero por el precio. Entonces, si el precio crece, eso en última va a terminar afectando a las ventas. Si el volumen crece, o sea, si vendemos más, en términos de volumen, las ventas totales se van a incrementar. Cuando estamos hablando de mezcla de productos, es que tengo varios productos. Entonces, si uno de los productos crece en términos de cantidad, claro, eso también va a terminar afectando. Pero si todos disminuyen en términos de unidades, también va a terminar afectando. Entonces, miren que las ventas no son, digamos, no se mueven por sí solas. No. ¿Por qué se mueven las ventas? Porque cambió su precio, porque cambió el volumen, porque varió la mezcla de productos, incluimos un producto nuevo a la línea de productos o incluimos una nueva línea de productos. Eso va a terminar afectando ¿a qué? A las ventas. Y ahora sí, estos costos que están de este lado, estos costos, ¿por qué varían? ¿Ya? Porque los costos internamente también están variando. Entonces, cuando estamos hablando de costos, siempre vamos a tener presente que los costos vamos a reflejarlos en términos unitarios. Siempre vamos a terminar reflejándolos en costos unitarios. Y que existen, igualmente se lo vamos a profundizar durante todo el semestre, y es que existen costos fijos, existen costos variables, y que cuando se incrementan costos fijos y costos variables va a terminar afectando a la relación de estas ventas-costos. ¿Oyeron? Entonces eso es lo importante que lo tengan presente. Entonces, eso es lo que, bueno, como conclusión de esta diapositiva es que cuando una empresa tiene éxito, cuando genera más utilidad. ¿Pero de qué depende la utilidad? De la relación ventas-costos. Entonces, esa es la relación que ustedes siempre deben tener presente. Digamos que en términos ya un poco de historia en relación a los costos, digamos, para no, ya porque no nos interesa tanto pues la historia, pero sí para que ustedes vean un poquito cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado digamos, los costos dentro de digamos, el ámbito gerencial. Entonces hay algo muy importante, es que allá digamos, en las primeras civilizaciones se dan digamos, los primeros pasos para lo que consideran los costos, pero digamos que eran unos costos muy incipientes y ya cuando nacen las primeras industrias comenzaron ya a utilizar sistemas de costeo, ¿ya? Un poco más rudimentarios y ya en los años 1480 y 1500 ya se comienza a profundizar un poco más porque ya van creciendo, la industria va creciendo, entonces ya hay que controlar, ya se comienzan a controlar los costos. Entonces ya después comienzan a tenerse libros, los artesanos también comenzaron a llevar contabilidad, los fabricantes de vino comenzaron ya a llamar costos de producción y que le comenzaron a llamar costos de producción, por ejemplo, aquí de materiales y de mano de obra, como se conoce actualmente. Entonces, miren que desde hace muchos años ya se venía hablando de costos de producción, de mano de obra, de materiales.
Después nace la revolución industrial. Allí ya se ejerce un mayor control sobre lo que es los materiales y la mano de obra, ¿ya? Y después se comienza a hablar ya de descripción de los costos de producción por proceso. ¿Qué quiere decir? Que ya se comienza a ver los costos como un proceso, que los costos, a medida que va pasando, evolucionando en el proceso productivo, se va aumentando o se van incluyendo unos costos nuevos. Y ya después así, digamos que ya, por ejemplo, ya aquí en el año de 1827 se publicó un tratado de contabilidad. Entonces allí fue evolucionando y para lo que conocen ya miren, por ejemplo, ya en el siglo XIX, el autor Henry McAuliffe publica un libro que se denomina Costos de Manufactura. Entonces ya se fue profundizando en términos de costos. Y entonces en términos de costos, podemos desglosar dos grandes etapas. Hasta 1980, que las industrias consideraban que sus procedimientos de acumulación de costos constituían secretos industriales. ¿Qué quiere decir? Que aquellas empresas que comenzaron ya a estructurar su sistema de costos lo tenían como un secreto industrial. No se le podía decir a la competencia, no se le podía sacar a la luz. ¿Por qué? Porque de ahí dependía el éxito también empresarial. O sea, cuánto estaba estructurado su costo, a cuánto costeaban ellos en términos unitarios. Entonces, de esa forma nace lo que es la contabilidad de costos. Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta allí, algún comentario adicional. ¿Hay alguna duda o un comentario adicional? Ok, listo. Entonces, bueno, ya yo tengo acceso al EVA. Vamos a ver aquí algo. Ya todos están incluidos dentro de la asignatura en el EVA. Por si alguno falta, agregarlo. Ya todos están. Bueno, listo. Entonces, bueno, ya después de haberme ya un poco conocido y ya entrar en lo que es la materia, sí me gustaría escucharlos un poco a ustedes. A ver. Entonces, cada uno me va a decir, por ejemplo, su nombre y en qué semestre está y qué está estudiando. Si administración, contaduría o negocios internacionales. A ver. ¿Quién comienza? Angie. Hola, Angie. Cuéntanos, Angie. Hola, profe. Hola, Angie. Ya no, ¿sabes que nos... Sí, usted me dio clase de fundamentos de contabilidad. Voy pero en sexto inicial. semestre de negocios internacionales. Pero conmigo la viste todas o todas fundamentos. Sí, sí. Ok, listo. Ok, ¿estás en qué? En sexto. Sí, señor. En sexto de Negocios internacionales. negocios internacionales. Ok, Angie, muchas gracias. Carla. Bueno, mi nombre es Carla Arteta, estoy en segundo semestre de negocios internacionales y di clases el semestre pasado con usted, pero nos cambiaron después. Ok, los cambiaron para el programa de administración con la profesora Hilda, si no estoy mal. Sí. Ok, Carla, muchas gracias. Brandon.
Buenos días, profe. Soy estudiante de Contaduría Pública de cuarto semestre y primera vez que doy con usted. Ok, tú sí estudias contaduría. Ok, muchas gracias, Brandon. Kenia. Hola, mi nombre es Kenia Comas, estudiante de segundo semestre de Administración de Empresa y primera vez que doy clase con usted. Tú sí la diste con la profesora Hilda toda, ¿no? Desde el inicio. Sí, desde el inicio estaba con ella. Ok, muchas gracias, Kenia. Edgar. Bueno, buenos días, profe. Yo me llamo Edgar Rebolledo y estoy en el tercer semestre de Contaduría Pública y no había dado con usted. Ok, Edgar, muchas gracias. Liz Daniela. Buenos días, mi nombre es Liz Daniela, estoy por homologación en el programa de Contaduría Pública. Ok, listo. ¿Y este es tu primer semestre o ya había estado antes? No, ya esta vez, sí, ya había estudiado anteriormente. Ok, listo, muchas gracias, Liz. Luis David. Buenos días, profe. Mi nombre es Luis David Mendoza Ramos. Estoy estudiando técnica profesional en procesos contables. Entré por homologación del SISTE. Ok, estudiaste en CINTE y ahora estás en homologación en el programa de contaduría, pero iniciando como técnico. Ajá, para continuar por los ciclos. Pero ¿esta es primera oportunidad o ya había estudiado el semestre anterior? No, esta es primera oportunidad. Ok, bueno, pues bienvenido, Luis David. Bueno, profe, gracias. Michael García. Michael. O María Teresa Forero, pues. Buenas, profe. Mi nombre es María Forero, estudiante de contaduría de cuarto semestre y es la primera vez dando clases con usted. Ok, muchas gracias, María Teresa. Matilde Lina, como la canción. Buenos días, profe. Mi nombre es Matilde Lina Rieta. Pueden decirme Lina. Estoy en contaduría cuarto semestre y también es la primera vez que doy clase con usted. Ok, muchas gracias, Lina. Como dijiste, que te dijeran Lina. Bueno, Marian Natera. Buenos días, profe. Mi nombre es Marian Natera. Estoy en segundo semestre de negocios internacionales y tuve la oportunidad de encontrarme con usted en una clase ayer en la noche. Ok, estás conmigo en electiva humanística. Sí. Ok, listo. Estamos ahí en 2 asignaturas. Bueno, listo. Orianis. Muchas gracias, Marian. Orianis. Hola, mi nombre es Orianis, estoy en tercer semestre de administración y pues no, tampoco había dado clases con usted. Ok, muchas gracias, Orianis. Nicole Pacheco. Buenos días, mi nombre es Nicole Pacheco, estoy en segundo semestre de negocios internacionales y usted me dio el semestre pasado me dio fundamento y después nos pasaron con la señora Hilda. Ok, muy bueno. Bueno, esperemos hoy esta vez terminar. Bueno, no creo que haya inconvenientes esta vez. Nicole, bueno, Pablo Rosales. Buen día, profesor. Como usted dijo, Pablo Rosales, mi nombre. Estoy en Administración de Empresas, segundo semestre, y apenas lo estoy conociendo. Ok, muchas gracias, Pablo. Sánchez Corcho María. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es María Alejandra Sánchez Corcho. Actualmente estoy en la carrera de negocios internacionales en el segundo semestre y pues en el primer semestre yo comencé fundamentos de contabilidad con usted, pero hubo el cambio y empezaron con el profesor Raúl. Ok, tú estuviste fue con el profesor Raúl. Sí. Ok, listo, muchas gracias, María. Y vaya, Steven Amaya. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Steven Amaya. Estoy en cuarto semestre de contaduría.
Ok, bueno, veamos que el programa, bueno, tenemos una diversidad de programas, eso es bastante interesante. ¿Por qué? Porque cada quien, desde su profesión, se le da una óptica muy diferente. ¿Qué quiere decir? Porque no es lo mismo, o sea, no es el mismo uso que le da, por ejemplo, el contador al que le da al administrador, ni el que le da el de negocios internacionales. Pero es importante para los tres, tanto para el programa de administración como para contaduría, para el contador público, como para el de negocios internacionales. Para las tres profesiones, los costos son fundamentales, son importantes, porque como dijimos ahorita, los tres van a estar en cargos gerenciales. Cada uno desde un área puede ser diferente. Pero los costos se convierten en un elemento fundamental porque sirven para la toma de decisiones, sirven para analizar cómo ha sido la gerencia, cómo le ha ido a la gerencia en términos de resultados económicos. Entonces, por eso es fundamental e importante que ustedes conozcan de la asignatura de costo. Entonces, para la próxima sesión, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer yo se lo voy a colgar ahí en el EVA enseguida. Vamos a estar haciendo una infografía de lo que son los elementos del costo. Una infografía de los elementos del costo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esa infografía y la próxima sesión vamos a compartirla. Entonces, cada uno comparte la pantalla para que diga, para que muestre su infografía y cómo concibió los elementos del costo. Entonces, no siendo más, por el día de hoy, un gusto compartir con ustedes esta sesión y las próximas Profe, 15 una sesiones que pregunta. vienen. Dime, Luis. Profe, esta clase queda grabada y usted la monta. Sí, yo la descargo y se la subo a la plataforma, Y van a ser así todas las sesiones. Profe, disculpe. Dime, María. Pues ya una vez realizada la infografía, ¿usted va a montar el link para subirlo en EVA o solamente hay que compartirla en clase? No. Voy a crear un espacio en EVA. Ahí en la primera semana ustedes la suben y en la próxima semana yo la descargo y la vamos mostrando. Ok, perfecto. O ustedes mismos la van mostrando, no hay problema. Ok, perfecto. Ok, listo, María. Entonces, listo. Vayan agregándose al grupo de WhatsApp que están en el EVA y dice, cuando ustedes entran al EVA dice grupo de WhatsApp. Van agregándose para tener un contacto ya cuando no estemos en clase, alguna duda o algún inconveniente. Oyeron, listo. Entonces que tengan un feliz término de día y nuevamente bienvenidos y que este semestre sea bastante fructífero desde la asignatura de costo y de todas las asignaturas que ustedes están compartiendo con los demás compañeros. ¿Oyeron? Muchísimas gracias, profesor. Vale, gracias, profe. Listo. Gracias, profe. Listo. Nos vemos entonces. Bendiciones. Chao, profe. Chaito, María. Profe. Dime, Orianis. En el grupo de ¿Quién WhatsApp solamente Ajá. está disponible para que usted sea el que envíe mensajes. O sea, pues por si tenemos alguna duda para que Ok, sí. Lo que ocurre es que este es el mismo del semestre pasado. Entonces, un día se pusieron bastante agresivos. Entonces, yo les quité esa opción, pero ya la activo enseguida. Sí, gracias por decir. Ok, bueno, listo. Hasta luego. Gracias. A ti.